La cuenta ahora es mía, vieja. Ni sabes contar dinero, decretó mi hija frente al escritorio de caoba, golpeando el documento con la uña esmaltada en un rojo estridente. Me llamo Griselda, tengo 68 años y pasé 4 décadas de mi vida preparando fórmulas magistrales en la trastienda silenciosa de una botica de barrio. Quienes trabajan con componentes químicos aprenden pronto que la paciencia no es una virtud moral, sino un método estrictamente científico. El ácido más corrosivo necesita su tiempo exacto para disolver lo que toca. Ni un segundo más, ni un segundo menos. El gerente de la sucursal bancaria, el señor Varela, tragó saliva con tanta fuerza que el movimiento de su nuez de Adán pareció el de un ascensor atascado entre 2 pisos. Miró el formulario impreso sobre su mesa. Luego me miró a mí y finalmente fijó sus ojos nerviosos en Sabrina, mi única hija. El aire acondicionado del banco estaba programado a una temperatura glacial, pero Varela sudaba a mares, pasándose un pañuelo de tela por la frente cada pocos minutos. Sabrina, en cambio, resplandecía bajo los tubos fluorescentes. Llevaba ese traje sastre color almendra que había comprado con mi tarjeta de crédito apenas la semana pasada, alegando con urgencia fingida que necesitaba ropa presentable para las reuniones del colegio de su hijo, mi nieto Camilo. Yo había pagado ese traje en absoluto silencio, observando en el probador de la tienda cómo la tela cara la hacía sentir poderosa, ignorando deliberadamente el hecho de que el poder real jamás se compra en cuotas mensuales. «Señora Griselda», balbuceó Varela, moviendo un bolígrafo plateado entre sus dedos regordetes con evidente incomodidad. «Este traspaso de titularidad principal le otorga a su hija el control absoluto y unilateral de todos los fondos depositados. Usted quedaría registrada únicamente como una firma secundaria, casi sin autoridad sobre los retiros mayores a cierto monto. ¿Está usted completamente segura de querer dar este paso? El otro día dejó la factura del servicio de luz sobre la mesa de la cocina y casi nos cortan el suministro eléctrico a todos. Es por su propio bien, entiéndalo. La edad no viene sola. El deterioro es evidente y alguien tiene que tomar las riendas de la situación antes de que empiece a regalar sus ahorros por la calle a cualquier estafador de poca monta. Un detalle verdaderamente fascinante en su narrativa de mi supuesta demencia. La dejé sobre la mesa porque la fecha de vencimiento era a fin de mes y estábamos recién a día 3, pero para la mente conspirativa de Sabrina, cualquier trozo de papel fuera de una carpeta archivadora era un síntoma innegable de declive cognitivo severo. Era admirable, desde un punto de vista puramente clínico, la rapidez con la que mi hija había construido su caso médico contra mí. En su mente, yo ya era una anciana babeante, frágil e incapaz, que necesitaba tutela urgente y despojada de cualquier derecho sobre el fruto de su propio esfuerzo. No dije absolutamente nada. Mantuve las manos cruzadas sobre mi regazo, sintiendo la textura de mi falda de lana. Mi bolso negro de cuero sintético descansaba a mis pies, pesado y mudo, conteniendo mi identificación y las llaves de mi casa. Observé a Sabrina con la misma neutralidad gélida con la que solía observar una emulsión compleja en el vaso de precipitados del laboratorio, esperando en silencio para ver si los componentes se separaban o si finalmente se integraban. Se estaban separando de forma irreversible. La historia de cómo llegamos exactamente a esta oficina de banco, rodeadas de cristales blindados, empleados susurrantes y folletos brillantes sobre préstamos hipotecarios, no comenzó esta mañana con el viaje en taxi. Comenzó hace exactamente 4 meses, cuando Sabrina y su marido, Christian, decidieron unilateralmente que mi divorcio de hace 30 años me había convertido por fin en un recurso natural listo para ser explotado. Me divorcié de Mario cuando Sabrina tenía apenas 12 años. Mario era un ilusionista profesional de la vida cotidiana. Tenía el talento extraordinario y destructivo de hacer desaparecer el dinero de nuestra cuenta conjunta y aparecer al día siguiente con proyectos grandiosos que siempre fracasaban estrepitosamente en la fase de ejecución. Un día vendía purificadores de agua revolucionarios. Al mes siguiente invertía nuestros ahorros en una granja de caracoles de exportación.
y luego juraba sobre la mesa del comedor que el futuro económico de la familia estaba asegurado en la importación de lámparas de sal del Himalaya. Cuando las deudas acumuladas a sus espaldas empezaron a tener más ceros que nuestros magros ingresos, le entregué los papeles del divorcio sin derramar una sola lágrima. Lo procesamos de manera rápida y quirúrgica, como se extirpa un tumor que amenaza con hacer metástasis en el resto del cuerpo. Él se quedó con su preciada libertad y sus montañas de deudas personales. Yo me quedé con la custodia total de Sabrina, los turnos dobles en la botica y una paz mental silenciosa que me costó años de insomnio construir. Desde el día exacto en que Mario hizo sus maletas de cuero gastado y se mudó a otra provincia, prometiendo un éxito que nunca llegó, Sabrina decidió en su fuero interno que yo era la villana indiscutible de la película familiar. Su padre, ausente y negligente, se convirtió en su mente en un mártir incomprendido, un espíritu libre asfixiado trágicamente por una mujer aburrida, gris y calculadora, que solo pensaba en pagar impuestos, limpiar la casa y comprar comida a buen precio. Durante 30 largos años, soporté estoicamente esa narrativa injusta. No intenté corregirla ni una sola vez. Los adolescentes necesitan desesperadamente un enemigo claro para formar su propia identidad en contraposición, y yo tenía la espalda lo suficientemente ancha y el corazón lo bastante endurecido para cargar con el papel de antagonista. El problema fundamental es que Sabrina nunca dejó de ser adolescente en ese aspecto específico de su psicología. Creció, se graduó a duras penas y se casó con Christian. Christian es un hombre cuya principal ambición en la vida parece ser mantener intacto su récord de victorias en un juego de fútbol en la consola de videojuegos del salón. Tuvieron a Camilo, mi nieto, un niño silencioso que aprendió rápido a no hacer ruido para no molestar a sus padres. Hace 10 años, cuando Sabrina esperaba el nacimiento de Camilo, vinieron a llorar miseria a mi sala de estar. Vivían en un apartamento minúsculo y húmedo. El alquiler usurero les consumía el 80% de sus ingresos combinados, y Christian acababa de ser despedido de su trabajo en una concesionaria de autos usados por supuestas diferencias creativas con su jefe de ventas. Nunca pregunté cuáles eran exactamente esas diferencias creativas, sabiendo que la respuesta solo me causaría una profunda fatiga moral. «Mamá, no podemos criar a un bebé recién nacido en esta caja de zapatos llena de humedad», me dijo Sabrina aquella tarde de lluvia torrencial, llorando desconsoladamente sobre mi sofá, manchando los cojines de la abuela con su rímel barato y su angustia prefabricada. Christian dice que si tuviéramos un lugar propio, sin la soga del alquiler al cuello, él podría usar ese dinero extra para empezar un negocio de importación. Pero claro, mi padre no tiene nada para darnos. Pobre hombre, la vida lo ha tratado mal. Y tú, bueno, tú siempre has sido tan conservadora con tus ahorros, tan apegada al dinero del banco. El padre fantástico y soñador no tenía dónde caerse muerto ni cómo ayudar a su hija embarazada. Y la madre aburrida, avara y calculadora, era la única tabla de salvación disponible en medio del naufragio inminente. Fui al banco a la mañana siguiente. No a este banco de paredes de caoba donde Varela suda hoy, sino a la pequeña sucursal de una cooperativa donde guardaba el dinero que había juntado peseta a peseta, peso a peso, trabajando fines de semana enteros en la botica, respirando el olor penetrante del yodo, el alcanfor y el amoníaco. Compré una casa, una propiedad hermosa, sólida, de 2 plantas, con un jardín amplio en la parte trasera para que el niño pudiera correr libremente, y un techo resistente de tejas rojas que requería un mantenimiento constante y costoso. Les entregué las llaves un domingo por la mañana, envueltas en un simple llavero de metal. «Pueden vivir aquí», les dije con voz neutra, sin esperar agradecimientos desmedidos. «No pagarán alquiler. Ocúpense de criar al niño en paz», asumieron, con la arrogancia típica y letal de quienes están acostumbrados a recibir todo de arriba sin esfuerzo, que la casa era un regalo definitivo, una transferencia automática de patrimonio,
un derecho divino adquirido por el simple hecho de existir y compartir mi material genético. Jamás mencionaron la palabra escritura, jamás preguntaron por un notario, y yo, fiel a mi estricta costumbre de no dar explicaciones que no me piden expresamente, jamás la mencioné tampoco. La casa de ladrillo se convirtió en el hogar de Sabrina. Durante la última década, ella pintó las paredes de colores modernos, plantó rosales trepadores en el jardín trasero que yo misma había desmalezado y cambió los antiguos azulejos del baño principal por unos que vio en una revista de decoración importada. Yo pagaba los pesados impuestos a la propiedad en absoluto silencio, mes a mes, año tras año, desde mi propia cuenta personal, asegurándome meticulosamente de que los recibos oficiales llegaran a mi dirección postal y no a la de ellos. Era un arreglo perfectamente funcional. Ellos tenían su codiciada ilusión de independencia y éxito adulto, y yo tenía la tranquilidad innegociable de que mi nieto dormía bajo un techo seguro que nadie podía embargar por las malas decisiones de Christian. Pero la avaricia es un hongo insidioso que crece de manera exponencial en la oscuridad del confort garantizado. Hace 4 meses, mi salud tuvo un pequeño e insignificante tropiezo, una simple subida de presión arterial que me provocó un mareo momentáneo mientras empujaba el carrito en el pasillo de los lácteos del supermercado. Nada grave, nada que justificara una alarma. El médico de guardia me recetó unas pastillas para estabilizar la tensión y me recomendó caminar a paso ligero media hora al día por el parque. Para Sabrina, sin embargo, este episodio minúsculo fue el equivalente médico a una sentencia de incapacidad mental total y absoluta. «Mamá, te vas a matar un día de estos cayéndote en la calle como un saco de patatas», me dijo una tarde, instalándose en mi cocina sin invitación previa, abriendo los armarios. Empezó a revisar mis alacenas con la severidad de un inspector de sanidad, tirando a la basura latas de conserva que, según su criterio de experta de Internet, tenían demasiado sodio para mi frágil corazón. «Estás mayor, acéptalo. Necesitas que alguien te supervise de cerca. Voy a empezar a hacerte las compras yo misma a partir de ahora. Y dame una copia de la llave de la entrada, por si te encuentro desmayada en el pasillo y tengo que llamar a la ambulancia». La supervisión inicial de las compras del supermercado pronto se transformó, previsiblemente, en la supervisión no autorizada de mis cuentas bancarias. Sabrina llegaba los martes por la tarde. Abría mi correo personal sin pudor, revisaba mis estados de cuenta impresos y hacía comentarios en voz alta mientras yo preparaba la merienda. «Gastaste mucho en la farmacia este mes, mamá. Esas cremas importadas para el rostro no te van a quitar las arrugas a estas alturas de la vida. Es tirar la plata. O bien, ¿para qué pagas una suscripción mensual a una revista de historia antigua si ya ni debes ver bien las letras pequeñas sin gafas?» Sus comentarios crueles rebotaban en mi mente como pequeñas piedras arrojadas contra una gruesa pared de corcho. No me dolían en absoluto. Me informaban. Me estaban trazando un mapa topográfico exacto de su avaricia creciente. Ella no quería cuidarme. Quería administrarme. Quería adelantar la herencia en vida sin tener que pasar por el engorroso y triste trámite de organizar mi funeral. El asedio final a mi independencia comenzó la semana pasada. Christian había chocado su auto sedán contra un poste de luz en una avenida principal, conduciendo, según su versión heroica de los hechos, cegado repentinamente por el reflejo traicionero del sol en el asfalto. La compañía de seguros se negó rotundamente a cubrir los cuantiosos daños materiales, porque su póliza estaba vencida por falta de pago desde hacía 3 meses. Necesitaban dinero en efectivo, y rápido, para arreglar el vehículo en el taller, y Christian, por supuesto, no tenía un solo billete de ahorros a su nombre. Sabrina vino a mi casa el jueves por la noche, bajo una lluvia fina. No trajo a mi nieto Camilo con ella. Esa era la señal inequívoca de que la conversación en la sala sería estrictamente de negocios y no de familia. Se sentó en mi sofá, cruzó las piernas con elegancia calculada y adoptó ese tono de falsa condescendencia que usan las maestras de jardín de infantes
cuando hablan con niños particularmente problemáticos. Mamá, estuve hablando seriamente con Christian. Estamos muy preocupados por tu seguridad financiera a largo plazo. Empezó el discurso, entrelazando los dedos sobre sus rodillas. Con la inflación actual, tus ahorros líquidos en el banco están perdiendo valor adquisitivo cada día que pasa. Además, cualquier día de estos, te llama un estafador por teléfono, te engaña con un cuento triste y te vacían la cuenta en un minuto. He leído artículos terribles sobre cómo se aprovechan sin piedad de los ancianos que viven solos. No soy una anciana centenaria al borde del colapso mental, respondí con calma, doblando una servilleta de tela de lino con precisión geométrica sobre mis rodillas. Para los delincuentes es exactamente lo mismo, exclamó ella, levantando las manos en un gesto teatral de frustración. Por eso Christian y yo pensamos que lo más sensato y maduro es poner tu cuenta bancaria principal a mi nombre. O al menos, ponerme a mí como titular principal con plenos poderes. Así yo puedo gestionar los pagos de tus servicios, invertir un poco el dinero sobrante para que no pierda su valor, y tú te relajas de una vez por todas. Ya trabajaste mucho toda tu vida, vieja. Es hora de que descanses y nos dejes cuidarte. Una forma retórica de empequeñecerme, de meterme a la fuerza en una caja mental forrada de naftalina y resignación. Quería que me sintiera inútil, dependiente, asustada de los peligros invisibles del mundo exterior. ¿Y cómo haríamos entonces con mis gastos diarios para la comida?, pregunté, fingiendo una leve y patética confusión, arrastrando las palabras apenas 1 milímetro para alimentar su fantasía de mi inminente declive cognitivo. Yo te daría una mensualidad fija en efectivo, mamá. Lo justo y necesario para la comida de la semana y tus pequeñas cosas de la farmacia. Si alguna vez quieres comprar algo extra o darte un lujo, me avisas, yo lo evalúo, y te doy el dinero si me parece razonable. Es solo para protegerte de ti misma y de tus olvidos. Asentí lentamente con la cabeza, dejando que el silencio denso llenara la sala de estar por varios minutos. Ella interpretó mi silencio prolongado como una rendición incondicional. Sonrió ampliamente, mostrando los dientes, con esa misma sonrisa depredadora que había heredado de su padre en los viejos tiempos cuando él estaba a punto de cerrar un negocio ruinoso, creyendo que era el trato del siglo. Mañana a primera hora vamos juntas al banco, dictaminó Sabrina, poniéndose de pie y alisándose la falda. Ya hablé personalmente con Varela por teléfono esta tarde. Tiene todos los formularios legales listos sobre su escritorio. El viaje en taxi hacia la sucursal fue un largo monólogo ininterrumpido de Sabrina sobre cómo iba a arreglar el auto destrozado de Christian, usando una pequeña y necesaria parte de mis fondos líquidos, a modo de préstamo familiar sin intereses a devolver cuando se pueda. Yo miraba por la ventanilla del vehículo, observando los árboles desnudos del invierno pasar a toda velocidad, calculando mentalmente la cantidad exacta de dinero que reposaba en esa cuenta bancaria. Era el fruto íntegro de la venta del antiguo local de la botica, sumado a mis ahorros austeros de toda una vida de trabajo. Una suma considerable. Suficiente para garantizarme una vejez digna, independiente y cómoda, o para financiar la mediocridad perpetua de Christian durante un par de años antes de que lo despilfarraran todo en malas decisiones y viajes a la costa. Caminamos por el pasillo central del banco. Sabrina iba 2 pasos por delante de mí, marcando el territorio con el sonido seco de sus tacones sobre el mármol reluciente. Yo la seguía a mi propio ritmo pausado, sintiendo el peso de los años en mis rodillas, es cierto, pero también sintiendo la claridad absoluta y cristalina de mi mente. No había ni una pizca de neblina en mi cerebro. Había, por el contrario, un archivo mental perfectamente organizado e indexado de cada desaire, cada falta de respeto cotidiana, cada intento sistemático de anulación de mi persona. Nos sentamos frente al escritorio de Varela. Él nos ofreció café de máquina en vasos de plástico, que Sabrina rechazó bruscamente en nombre de las dos, como si yo no tuviera voz para decidir si tenía sed. Luego, el gerente sacó la pesada carpeta con los formularios del banco.
Fue entonces, en ese preciso instante de triunfo anticipado, cuando mi hija pronunció la frase, creyéndose ya la dueña absoluta de los hilos de mi existencia. La cuenta ahora es mía, vieja, ni sabes contar dinero. Los hombres débiles e institucionales siempre le temen profundamente al escándalo público de las mujeres mayores. Pero yo no hago ruido. El ruido estridente es el recurso desesperado de los que no tienen poder real. Miré el documento oficial sobre la mesa de caoba. Había 3 líneas punteadas destinadas a las firmas. La primera línea ya ostentaba el garabato ansioso, grande y arrogante de Sabrina. La segunda línea estaba en blanco, esperando mi condena. «Tiene que firmar aquí mismo, señora Griselda», dijo Varela en un susurro casi inaudible, empujando el papel hacia mí con la punta de su bolígrafo plateado, tratándolo como si estuviera empujando un artefacto explosivo a punto de detonar. Extendí la mano derecha lentamente. Mis dedos, deformados levemente en los nudillos por la artrosis incipiente de tantos años, tapando y destapando frascos de vidrio con ungüentos, rozaron el borde áspero del papel. Sabrina me miraba desde el otro lado del escritorio, con una mezcla tóxica de triunfo anticipado y aburrimiento crónico. Ya estaba pensando en la llamada al taller mecánico, en el presupuesto de pintura metalizada para el auto, tal vez incluso en unas vacaciones de invierno en la costa, para aliviar el inmenso estrés de cuidar a una persona mayor. Tomé el bolígrafo. Sentí el metal frío y pulido contra la yema de mis dedos. Bajé la mirada hacia la línea punteada que representaba la entrega voluntaria de mi libertad financiera. Y entonces, con un movimiento simple y carente de dramatismo, simplemente abrí los dedos y solté el bolígrafo. El pequeño tubo plateado rodó por la superficie de caoba pulida, llegó al borde del escritorio y cayó al suelo alfombrado con un ruido sordo, casi imperceptible, pero que en el silencio tenso de la oficina sonó como un disparo lejano. Sabrina chasqueó la lengua contra el paladar, visiblemente irritada por la demora. «Ay, mamá, por Dios, qué torpe estás hoy con las manos. Varela, dele otro bolígrafo de repuesto, por favor. O recójalo del suelo rápido para terminar con esto». Sentí cómo las vértebras lumbares se alineaban una por una, recordando con memoria física la postura firme de la mujer que crió a una hija completamente sola, que mantuvo un negocio a flote durante 3 crisis económicas nacionales, que nunca, jamás, dependió de la caridad ni de la piedad de nadie. Giré el rostro hacia mi hija. La miré fijamente a los ojos, sosteniéndole la mirada. No había ni una gota de enojo, tristeza o decepción en mi expresión. Había únicamente la misma frialdad clínica, analítica y despiadada con la que evaluaba un producto químico caducado antes de tirarlo a la basura por inservible. No dije la frase que me rondaba la cabeza desde hacía semanas. No dije, revisa a nombre de quién está la escritura. Todavía no. El momento estratégico para que esas palabras hicieran su verdadero daño llegaría más tarde. Las palabras definitivas son balas escasas que no se pueden desperdiciar disparándolas en un ambiente estéril y neutral, como la oficina de un banco, frente a un espectador irrelevante como Varela. «No voy a firmar absolutamente nada, señor Varela», dije, mi voz sonando plana, seca, desprovista de cualquier inflexión de duda o vacilación. El gerente parpadeó varias veces, confundido, con el bolígrafo a medio recoger. Sabrina soltó una carcajada seca, áspera y forzada. «¿Qué locura dices, mamá? No empieces ahora con tus caprichos seniles de último minuto. Ya hablamos extensamente de esto ayer. Es por tu propio bien y tu seguridad. Firma el maldito papel de una vez y vámonos». Su tono había perdido instantáneamente todo el barniz falso de preocupación filial y cuidado amoroso. Ahora era una orden pura, dura y desesperada. «Dije que no voy a firmar», repetí, levantándome de la silla con movimientos pausados y precisos. «Mi dinero se queda exactamente donde está ahora mismo, en esta cuenta, y bajo mi exclusivo y único control». Su rostro, habitualmente pálido y cuidado con cremas caras, se tiñó de un rojo furioso e irregular. «Estás completamente loca. Tú ya no puedes manejar tus propias cosas.
Te voy a declarar incompetente frente a un juez. Traeré a un médico para que te evalúe. Christian y yo no vamos a permitir bajo ningún concepto que tires tu dinero a la basura por tu demencia, mientras nosotros pasamos por necesidades reales. Te sugiero que no confundas la coincidencia de la biología con una obligación financiera de mi parte. Si te atreves a salir por esa puerta sin firmar, te olvidas para siempre de nosotros, gritó Sabrina, perdiendo por completo los estribos, usando su arma emocional más antigua y gastada, la misma rabieta exacta que usaba a los 15 años cuando le negaba permiso para salir de noche. Te olvidas de volver a ver a tu nieto. Te vas a morir sola y amargada en esa casa grande y vacía, rodeada de tus pastillas de vieja loca. No entendía, por su propia incapacidad de introspección, que el silencio había sido mi mejor amigo, mi confidente y mi refugio, desde el día en que su padre cruzó la puerta para no volver. El silencio de una casa vacía no te pide dinero prestado, mintiendo sobre el destino de los fondos. No insulta tu inteligencia con excusas baratas. Y, desde luego, no te llama vieja inútil en medio de una sucursal bancaria frente a un completo extraño. La miré una última vez desde la puerta de la oficina. Su rostro estaba grotescamente contorsionado por una rabia puramente infantil y egoísta. Estaba esperando mi reacción emocional. Esperaba que la presión me quebrara, que llorara pidiendo perdón, que me disculpara por ser un obstáculo terco en su camino llano hacia el dinero fácil. Yo solo le ofrecí una sonrisa tenue, cortante, casi imperceptible en la comisura de los labios, totalmente desprovista de cualquier calidez maternal. Una sonrisa de boticaria experimentada que sabe con certeza matemática que el experimento ha concluido y los resultados son definitivos. Me di la media vuelta sin añadir una sílaba más y caminé con paso constante hacia la salida giratoria del banco. El trayecto de regreso hacia mi casa fue completamente distinto al viaje de ida. No tomé un taxi en la avenida. Decidí caminar las 12 largas cuadras que me separaban de mi barrio residencial. El aire frío y cortante de la mañana me golpeaba el rostro con fuerza, despejando de mis pulmones cualquier rastro del ambiente viciado, sudoroso y artificial del banco. Mis zapatos de tacón bajo marcaban un ritmo firme y regular sobre las baldosas irregulares de la acera. Mientras caminaba, repasaba mentalmente, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma, los eventos de la última década. La complacencia silenciosa con la que había permitido que Sabrina me tratara con un desdén apenas disimulado. Las innumerables veces que había justificado sus malos modos y sus exigencias pensando que estaba crónicamente cansada por la maternidad o profundamente frustrada por tener que convivir con el inútil crónico de su marido. ¿Cuántas excusas elaboradas inventamos las madres en la soledad de la noche para no ver la naturaleza real y cruel de nuestros propios hijos? Queremos creer desesperadamente que son buenas personas en el fondo, que cometen errores por estrés, cuando a veces, simplemente, son personas mezquinas y egoístas que aciertan en ocultarlo bajo una máscara de civilidad hasta que necesitan vaciarte los bolsillos. Pasé por el parque principal del barrio. Vi a un grupo de mujeres de mi edad sentadas en los bancos de madera bajo los árboles pelados, tejiendo escarpines, charlando animadamente sobre sus familias, quejándose amargamente de sus nueras o presumiendo con fotos en el teléfono de los logros de sus nietos. Yo había evitado esos círculos sociales durante años. Mi vida había sido exclusivamente el trabajo en la botica y luego el repliegue silencioso y restaurador en mi hogar. Las vecinas pensaban que yo era una mujer huraña y antipática, pero la verdad es que simplemente no tenía la paciencia necesaria para sostener la agotadora ficción social de la familia perfecta. El cielo plomizo se estaba nublando aún más, amenazando con una lluvia inminente. Apreté el paso, cruzando la última avenida. Mi mente trabajaba ahora con la precisión impecable de un relojero suizo. Sabrina había cruzado la línea final. Había declarado la guerra abierta e intentado el despojo total, pero lo había hecho con la arrogancia estúpida de quien no conoce el mapa topográfico del campo de batalla.
Pensaba que la disputa de poder era exclusivamente sobre el dinero líquido depositado en el banco. Ignoraba por completo, debido a su propia superficialidad, que el verdadero poder absoluto no reside en lo que uno tiene disponible en la cuenta corriente, sino en los oscuros cimientos legales sobre los que los demás han construido su falsa y frágil seguridad vital. Ella creía, con una fe ciega y no cuestionada, que la hermosa casa de ladrillos donde vivía con su familia era suya por pura inercia del tiempo, por usucapión moral, por el simple y llano hecho de ser mi única descendiente viva. Christian, en su ignorancia acomodada, creía que era el gran señor de un castillo sólido que milagrosamente no le costaba un centavo de hipoteca al mes. Llevaban 10 largos años durmiendo tranquilos bajo un techo cuya titularidad legal jamás, en 3.650 días, se habían molestado en confirmar con un simple trámite. Yo había guardado ese documento original, la escritura notarial con sus sellos oficiales y sus firmas al margen, en una caja de seguridad metálica e ignífuga. No en el banco de Varela, por supuesto, sino en la bóveda subterránea de una pequeña sucursal de correos al otro extremo de la ciudad. Un papel grueso y legal que dictaminaba con letras de molde indelebles: propiedad exclusiva de Griselda, única dueña y señora. Llegué finalmente a mi calle. Mi casa, la verdadera, la que habito en soledad, se alzaba al final de la cuadra, estoica, con su fachada de ladrillo a la vista impecable y las gruesas cortinas cerradas a cal y canto frente a la calle. Subí los 3 escalones del porche delantero sintiendo un ligero dolor en la rodilla derecha. Saqué mis llaves del fondo del bolso negro. El metal dentado hizo un clic fuerte y maravillosamente satisfactorio al girar dentro de la cerradura bien engrasada. Entré. El olor sutil a cera para pisos de madera y a flores secas de lavanda me recibió en el pasillo como un abrazo antiguo y familiar. Era el aroma inconfundible de mi soberanía absoluta. Dejé el bolso pesado sobre la mesa de caoba del recibidor. Me quité el abrigo de lana con suma lentitud, alisando las arrugas de las mangas antes de colgarlo cuidadosamente en el perchero de pie junto a la puerta. La casa entera estaba sumida en un silencio denso, protector y absoluto. Solo podía escuchar el zumbido distante y rítmico del motor de la nevera en la cocina. Caminé por el pasillo de baldosas hasta llegar a la sala de estar principal. Me senté en mi sillón favorito de tapicería floral, acomodé mi postura y miré fijamente el aparato del teléfono fijo que descansaba sobre la mesita auxiliar de cristal. Sabía con certeza matemática que en cualquier momento la luz roja empezaría a parpadear y el timbre sonaría. Sabrina llamaría histérica para gritar insultos, para amenazar con abogados imaginarios de nuevo. O tal vez, Christian, cobarde por naturaleza, intentaría la táctica manipuladora del yerno conciliador, pidiendo calma, reflexión y diálogo familiar por el bien del niño. Pero yo ya no estaba remotamente interesada en el diálogo. Había tolerado el robo a cuentagotas de mi dignidad personal durante demasiados años, aceptando pasivamente el papel secundario de la anciana despistada y útil solo para firmar cheques, todo con el fin de mantener una paz familiar que resultó ser una ilusión óptica. Hoy, hace apenas 1 hora en esa oficina de banco, Sabrina había intentado dar el golpe de gracia final. Había querido arrebatarme mi autonomía financiera, mi derecho básico a existir como un ser pensante e independiente, reduciéndome a una firma vacilante y sin voluntad en un papel impreso. El teléfono, por el momento, no sonó. El silencio de la sala se prolongó, espeso, profundo y cargado de una anticipación eléctrica. Me incliné hacia adelante en el sillón, apoyando los codos sobre las rodillas. La inmensa ironía de toda la situación me dibujó otra vez esa sonrisa seca, afilada y sin alegría en el rostro cansado. Mi propia hija me había llamado vieja inútil. Me había dicho con desprecio a la cara que ya ni siquiera sabía contar billetes. Qué poco había observado mi vida. Yo había contado, registrado y archivado cada moneda gastada, cada insulto velado en las cenas de domingo, cada gesto de desprecio disfrazado de preocupación. Y la cuenta final, la verdadera cuenta que importaba,
Estaba a punto de ser cobrada con intereses usurarios. Me levanté del sillón con renovada energía. Caminé de regreso hacia la pesada puerta principal de madera de roble. Comprobé con la mano que el cerrojo de bronce estuviera completamente echado y pasé la cadena de seguridad herméticamente desde adentro. El sonido metálico de los eslabones chocando resonó en el pasillo vacío. Un corte limpio, físico y simbólico. La puerta estaba cerrada de forma definitiva al mundo exterior, y con ella se cerraba bajo llave la paciencia inagotable de una vida entera de concesiones. Ahora, en el refugio de mi fortaleza silenciosa, solo faltaba dejar pasar el tiempo necesario para que ellos descubrieran el peso aplastante de la gravedad bajo sus propios pies, cuando se dieran cuenta de que la tierra firme sobre la que caminaban jamás les había pertenecido. Dejé la palma de la mano apoyada contra la madera fría de la puerta por un último y largo segundo, sintiendo el poder reconfortante de mi aislamiento voluntario, y me di la vuelta para adentrarme en la penumbra tranquila de mi hogar. La luz roja del contestador automático parpadeaba sobre la mesita auxiliar de cristal, con el ritmo frenético de un latido desesperado. Era un destello carmesí que cortaba la penumbra de mi sala de estar cada 2 segundos, exigiendo atención, reclamando obediencia. Me quedé de pie junto al sillón de tapicería floral, observando el pequeño aparato de plástico negro, como si fuera un insecto venenoso que acababa de colarse por debajo de la puerta. Sabía perfectamente quién estaba al otro lado de esos mensajes grabados. Podía imaginar con absoluta nitidez la voz aguda y distorsionada de Sabrina, subiendo de octava con cada llamada no respondida, pasando de la indignación fingida a la furia genuina al descubrir que su madre, la vieja que no sabe contar dinero, se había atrevido a cerrar el grifo de la complacencia. No presioné el botón de reproducción. En lugar de eso, seguí el cable gris que serpenteaba desde la base del teléfono hasta el enchufe en la pared. Me agaché con un crujido sordo en mi rodilla derecha y tiré del conector de plástico. El clic seco del cable al desconectarse fue seguido por la muerte instantánea de la luz roja. La sala quedó sumida en un silencio aún más profundo, un silencio purificado, libre de interferencias externas. Era el primer acto de mi nueva soberanía. Caminé hacia la cocina, arrastrando ligeramente los pies sobre las baldosas frías. El reloj de pared con forma de búho, un regalo irónico que mi difunto marido me hizo hace 3 décadas, marcaba las 11:15 de la mañana. Encendí el quemador frontal de la estufa de hierro. Observé la corona de fuego azul nacer con un siseo suave y constante. Llené mi pava de aluminio abollado con agua del grifo, sintiendo el peso del metal frío en mis manos. Esas mismas manos que Sabrina había juzgado torpes e inútiles apenas 1 hora atrás en el banco. Mientras esperaba que el agua hirviera, me apoyé contra la encimera de granito y dejé que mi mente retrocediera a los días en la botica. En la química farmacéutica existe un proceso llamado titulación. Consiste en agregar lentamente, gota a gota, un reactivo a otro, hasta que se produce una reacción visible, generalmente un cambio de color irreversible. Sabrina llevaba 10 años añadiendo gotas de desprecio, de exigencias, de pequeñas humillaciones a la solución de mi paciencia. Hoy, en la oficina de Varela, la última gota había caído. El color había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás a la transparencia de la sumisión. Fui hasta el cajón de los cubiertos, el que siempre se atascaba un poco si no lo levantabas de la manija izquierda, y saqué mi vieja agenda telefónica. Estaba encuadernada en un cuero azul oscuro, agrietado por los bordes, con las letras del alfabeto separadas por pestañas de cartulina amarillenta. Pasé las páginas lentamente, saltando los nombres de médicos, proveedores de la antigua botica y vecinos que ya no estaban en este mundo. Me detuve en la letra C. Cerrajero. Levanté el auricular de mi teléfono móvil, un modelo básico de teclas grandes que Sabrina me había comprado con mi propio dinero, bajo el pretexto de que no sabría usar una pantalla táctil. Marqué el número de Rosendo. Él era un hombre de mi generación, un artesano del metal que llevaba 50 años operando desde un taller diminuto y oscuro, a 3 cuadras de la plaza principal. Cerrajería Rosendo, buen día.
contestó una voz rasposa, curtida por décadas de cigarrillos negros y polvo de latón. «Rosendo, soy Griselda, la viuda de la botica», dije manteniendo el tono neutro y profesional. «Griselda, mujer. ¿Cuánto tiempo? ¿Se te quedó trabada la puerta del fondo otra vez con la humedad? Quiero la cerradura más segura que tengas en tu inventario. Una de esas que no se pueden copiar en cualquier ferretería de barrio. Te entrego 3 copias y una tarjeta de código. Sin esa tarjeta nadie en este país te hace un duplicado. Llego en 20 minutos», sentenció, y colgó. Apagué el fuego de la estufa, ignorando el agua hirviendo. Ya no quería té. Quería acción. Fui al recibidor y esperé sentada en la silla de madera junto a la entrada. Exactamente 22 minutos después, la silueta pesada de Rosendo apareció a través del cristal esmerilado de la puerta. Llevaba su vieja caja de herramientas de lona verde colgada del hombro. Le abrí la puerta antes de que tuviera tiempo de tocar el timbre. «¡Pasa, Rosendo!», le dije, haciéndome a un lado. Entró sin decir palabra, dejando un leve olor a aceite lubricante y tabaco en mi pasillo limpio. Se arrodilló frente a la puerta con una agilidad sorprendente para un hombre de sus rodillas. Sacó un destornillador de punta plana y comenzó a desmontar la placa de bronce interior. El sonido metálico de los tornillos cayendo en su palma callosa era música para mis oídos. Era el sonido de los puentes quemándose. «A esta edad, Griselda», murmuró Rosendo sin mirarme, concentrado en extraer el tambor viejo. «Uno cambia las cerraduras no por los ladrones que vienen de afuera en la noche, sino por los que tienen la llave y entran a plena luz del día». Rosendo probó la llave desde adentro y desde afuera. El giro era suave, silencioso, definitivo. Me entregó un sobre de papel madera que contenía 3 llaves planas, con muescas extrañas, y una tarjeta de plástico negra con un código alfanumérico impreso en relieve. «Guarda esa tarjeta como si fuera oro. Sin ella, si pierdes las llaves, tendré que taladrar la puerta para sacarte», me advirtió, limpiándose las manos con un trapo manchado de grasa. Fui a mi bolso, saqué varios billetes grandes y se los entregué. Rosendo asintió. Guardó sus herramientas y se marchó con la misma eficiencia silenciosa con la que había llegado. Me quedé sola nuevamente. Fui hasta mi bolso negro. Saqué la llave antigua, la que Sabrina tenía en su llavero, y la arrojé a la basura de la cocina. Se hundió entre cáscaras de papa y sobres de té usados. Su lugar adecuado. Pero la cerradura era solo el primer paso defensivo. Ahora necesitaba mi arma ofensiva. Me puse mi abrigo de lana gris. Me acomodé la bufanda alrededor del cuello y salí de la casa. Cerré la puerta principal, escuchando el clic sólido de los nuevos pasadores de acero encajando en el marco de madera. Guardé la nueva llave en el bolsillo interior de mi abrigo, presionándola contra mi pecho. El cielo se había vuelto de un gris plomizo, denso y amenazante. El viento barría las hojas muertas por la acera con un sonido áspero. Caminé a paso firme, ignorando el dolor sordo en mi articulación. No iba en dirección a la zona comercial, sino hacia el viejo edificio de correos en el límite norte del barrio. Una construcción de estilo brutalista, llena de concreto expuesto y ventanas estrechas, que parecía un búnker olvidado por el tiempo. Empujé la pesada puerta de cristal doble. El interior olía a cera para pisos barata, a pegamento húmedo y a polvo acumulado en los radiadores de hierro fundido. Había poca gente. Fui directamente al subsuelo, donde se encontraban las cajas de seguridad privadas. Detrás del mostrador de madera rayada estaba Marisol, una mujer joven de gafas gruesas y cabello recogido en un moño estricto, que llevaba años trabajando en ese puesto gris. «Buenos días, señora Griselda», me saludó con una sonrisa cansada. «¿Viene a visitar su caja?». Marisol tomó un gran manojo de llaves maestras y me guió por un pasillo estrecho flanqueado por paredes cubiertas del suelo, al techo con pequeñas puertas cuadradas de acero inoxidable. Nos detuvimos frente a la caja número 412. Ella introdujo su llave maestra y la giró a la mitad. Yo saqué mi pequeña llave de bronce del monedero. La introduje en la ranura inferior y completé el giro. La pequeña puerta se abrió. Extraje la caja metálica, pesada y fría.
Marisol me dejó sola en uno de los pequeños cubículos privados, cerrando la cortina de tela gruesa detrás de ella. Me senté en la silla de plástico del cubículo. Puse la caja sobre la pequeña repisa, levanté la tapa y miré su contenido. No había joyas, ni lingotes de oro, ni fajos de billetes escondidos para evadir impuestos. Había un único sobre grande de papel manila, sellado con cinta adhesiva reseca por los años. Lo abrí con cuidado de no rasgar el contenido. Saqué un fajo de papeles gruesos, unidos por un cordón verde, y un sello de lacre rojo oscuro en la esquina superior izquierda. La primera página llevaba el escudo oficial del registro de la propiedad. Mis ojos recorrieron las líneas impresas con tinta negra, deteniéndose en las palabras clave que había memorizado hace una década. Finca urbana, lote número 24. Titularidad de dominio absoluto y exclusivo, a favor de Griselda. Sin gravámenes, sin hipotecas, sin usufructo registrado a favor de terceros. Este no era un documento que pudiera ser descartado con un berrinche infantil, ni anulado gritando insultos en una oficina pública. Este papel era el peso de la ley, la gravedad misma destilada en tinta. Sabrina y Christian vivían en un castillo de naipes flotando en el aire, y yo tenía en mis manos el ventilador industrial listo para encenderse. Volví a guardar la escritura en el sobre de manila. Cerré la caja metálica vacía y la devolví a su nicho en la pared. El sobre grueso lo introduje en el compartimento más profundo de mi bolso de cuero sintético. Me despedí de Marisol con un leve movimiento de cabeza y salí de nuevo al viento frío de la calle. El peso del bolso en mi hombro derecho me daba un equilibrio nuevo. Caminé de regreso a mi casa sintiendo una energía que no experimentaba desde mis años de juventud, cuando pasaba 12 horas de pie detrás del mostrador de la botica, atendiendo recetas magistrales. Al doblar la última esquina antes de llegar a mi calle, vi lo que esperaba ver, aunque la rapidez de su respuesta me sorprendió levemente. Estacionado de mala manera, con 2 ruedas sobre mi acera y pisando el borde de mi césped frontal, estaba el sedán gris de Christian. El parachoques delantero estaba hundido y sujeto con cinta adhesiva plateada, testimonio mudo de su reciente choque contra el poste de luz. Parados en mi porche, bloqueando la puerta de entrada, estaban mi hija y mi yerno. Christian caminaba de un lado a otro sobre las baldosas de terracota, frotándose las manos nerviosamente, mirando el suelo. Llevaba una chaqueta de cuero sintético que le quedaba grande y unos zapatos de vestir baratos, gastados en los talones. Sabrina, por el contrario, estaba plantada frente a la puerta, golpeando la madera frenéticamente con el puño cerrado. Su traje color almendra estaba arrugado, y su cabello, perfecto un par de horas antes, se agitaba desordenado por el viento. Su rostro era una máscara de frustración contenida. Me detuve en la acera, a unos 5 metros de ellos. No dije nada. Simplemente me quedé allí, observándolos como se observa a los ratones de laboratorio, corriendo en una rueda que no va a ninguna parte. Fue Christian quien me vio primero. Se detuvo en seco y le tocó el hombro a Sabrina, señalando en mi dirección. Ella se giró violentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. Bajó los 3 escalones del porche de un salto y caminó hacia mí, pisando fuerte. «¿Dónde demonios estabas?», gritó, su voz rasgando el aire frío de la calle. «Te estuvimos llamando por teléfono 50 veces. Vengo a mi propia casa materna y me encuentro con que mi llave no entra en la cerradura. ¿Llamaste a un cerrajero? ¿Estás completamente demente? Después del escándalo que armaste en el banco, vienes y te encierras como una loca paranoica. Dame la copia nueva inmediatamente. Yo decido quién tiene acceso a ella. Necesitamos arreglar el auto esta misma semana. Es mi herramienta de trabajo, suegra. Sin el auto no puedo ir a mis reuniones. No puedo concretar el negocio de importación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiere que su nieto pase necesidades porque no tenemos cómo movernos?» «Christian», respondí con lentitud, saboreando la claridad de mi propia mente. «Camilo tiene un techo sólido sobre su cabeza. Un techo por el que ustedes no pagan un solo peso de alquiler desde hace 10 años. Esa es mi contribución a sus necesidades básicas. El mantenimiento de tus herramientas de trabajo y el pago de tus seguros vencidos
Son tu exclusiva responsabilidad como hombre adulto. Su rostro estaba enrojecido, las venas de su cuello marcadas por el esfuerzo de gritar. «No me vengas con tus discursos moralistas de vieja amargada», chilló, perdiendo el último rastro de control. «Ese dinero en el banco no te sirve para nada pudriéndose ahí. Nosotros lo necesitamos. Y no te atrevas a sacarme en cara la casa. Esa casa es mía. Yo la pinto. Yo arreglé el jardín. Yo cambié los azulejos del baño con el sudor de mi frente. Yo la mantengo viva mientras tú te pudres en este museo de antigüedades». «¿Tu casa?», repetí en un murmullo apenas audible, grabando la frase en mi memoria para usarla más adelante. «Sí, mi casa», gritó ella, creyendo que me estaba acorralando. «El único lugar decente que tenemos, y que mi padre nos habría dado sin dudarlo si no lo hubieras dejado en la ruina con el divorcio. Dame esa maldita llave nueva, mamá, y vamos adentro a firmar una transferencia bancaria para el taller mecánico antes de que pierda la poca paciencia que me queda contigo. Muévete, Sabrina. Tengo frío y voy a entrar a mi casa», ordené. No hubo gritos en mi voz, solo la autoridad innegociable de quien sabe que tiene el arma cargada. Sabrina dudó un segundo. Mi falta de reacción histérica la descolocaba. Estaba acostumbrada a que yo cediera ante sus rabietas para evitar conflictos en público. Al ver que no retrocedía, dio un paso a un lado, murmurando un insulto por lo bajo. Subí los escalones lentamente. Me detuve frente a la puerta de roble. Saqué la llave nueva, la deslicé en la ranura computarizada y giré la muñeca. El mecanismo se abrió con un clic perfecto. Empujé la puerta y me giré para mirarlos una última vez. Estaban al pie de las escaleras, dos figuras lamentables, unidas por la incompetencia y la arrogancia. «No me vuelvas a llamar por teléfono, Sabrina», dije mirándola directamente a los ojos. «No te molestes en venir a golpear mi puerta. Y sobre todo, no te preocupes más por mis cuentas bancarias. Te aseguro que a partir de mañana tendrás asuntos mucho más urgentes y cercanos a ti que resolver». Dejé el abrigo en el perchero y fui directamente a mi pequeño escritorio de madera en la esquina de la sala. Encendí la lámpara de lectura, creando un círculo de luz cálida sobre el tapete de cuero verde. Saqué el sobre de manila de mi bolso y extraje la escritura original. La coloqué en el centro del escritorio, alisando los bordes con la palma de la mano. Frente a ella, levanté el auricular de mi teléfono fijo, que había vuelto a conectar a la pared. Marqué un número de 7 dígitos que me sabía de memoria desde hace 20 años. «Estudio Jurídico Navarro. Buenas tardes», contestó una voz de secretaria. «Buenas tardes. Necesito hablar de extrema urgencia con el licenciado Navarro». «Soy Griselda. ¿En qué te puedo asesorar hoy? Un cese de comodato precario, creo que lo llamaste alguna vez. Una vez que el oficial de justicia entregue ese papel, el daño familiar será irreparable». «El daño familiar ya es irreparable, licenciado», respondí con la frialdad de una química, anotando el resultado final de un experimento fallido. «Solo estoy formalizando el papeleo. Quiero que el aviso de desalojo sea redactado hoy mismo y entregado por un notario oficial en la puerta de esa casa lo antes posible. Que sepan que tienen 30 días para sacar sus muebles de mi propiedad. Mañana a primera hora envío a mi asistente a recogerla a tu casa. Pronto descubrirían que la única persona que había olvidado algo vital en esta familia era la propia Sabrina. Había olvidado revisar quién era la verdadera dueña del suelo sobre el que dormía cada noche. Y el suelo, cuando te lo quitan de golpe, duele mucho más que una cuenta bancaria vacía. Me desperté a las 5:30 de la mañana, mucho antes de que el sol amenazara con despuntar por encima de los techos de tejas del vecindario. No necesité la estridencia de un reloj despertador para abrir los ojos. Durante 40 años, mi reloj biológico había sido calibrado por la exigencia inquebrantable de la botica. El cuerpo de una mujer que ha pasado su vida entera midiendo miligramos de sustancias volátiles aprende a despertar con la misma precisión con la que respira. La habitación estaba sumida en esa penumbra azulada y fría que precede al amanecer, un silencio tan denso que casi podía palparse con la yema de los dedos. Me senté al borde de la cama,
sintiendo el crujido familiar en las lumbares, el peaje físico de una vida de pie frente a un mostrador. No había prisa, pero tampoco había pausa. Hoy no era un día para la contemplación pasiva. Hoy era el día en que la teoría química se transformaba en una reacción en cadena. Fui a la cocina, arrastrando mis pantuflas de lana sobre el piso de madera encerada. Ayer había preparado té de manzanilla para soportar el asedio de mi hija y medir su nivel de toxicidad. Hoy no necesitaba calmar mis nervios. Necesitaba encender la maquinaria de la lucidez absoluta. Llené la pava de aluminio con agua fría. Encendí la hornilla y preparé la cafetera italiana. El olor intenso, amargo y terroso del café molido llenó la estancia rápidamente, desplazando el aroma a encierro nocturno. Me serví una taza humeante, negra como el carbón, y sin una sola gota de azúcar. El sabor áspero en mi lengua fue el recordatorio perfecto de la realidad que estaba a punto de imponer. A las 7 en punto me puse un abrigo ligero sobre los hombros y salí a la calle. El aire de la mañana era afilado, húmedo, con la promesa de una lluvia que aún no se decidía a caer. Caminé 2 cuadras hasta la pequeña librería y papelería de don Elías, un hombre de mi misma generación que abría su negocio con la devoción de un monje para vender periódicos y materiales escolares a los madrugadores. La campanilla de bronce sobre la puerta tintineó suavemente cuando entré. El local olía a tinta fresca, a papel prensado y a polvo acumulado en los estantes superiores. «Buenos días, Griselda. Qué milagro verla tan temprano por aquí», me saludó Elías desde detrás del mostrador, ajustándose los anteojos de marco metálico que siempre llevaba colgando de un cordón negro alrededor del cuello. «Buenos días, Elías. Necesito una fotocopia de un documento. Nítida, por favor. Que se lean perfectamente los sellos de agua y las firmas del margen. Los viejos comerciantes de barrio conocemos el valor del silencio. Sabemos que un documento con sellos notariales a las 7 de la mañana nunca es portador de noticias triviales». Observé el proceso con fascinación clínica. Elías levantó la tapa de plástico de la fotocopiadora, colocó mi escritura boca abajo sobre el cristal inmaculado y presionó un botón verde. Una luz brillante y cegadora barrió el documento de un extremo a otro, con un zumbido mecánico y rítmico. En ese haz de luz verde, vi materializarse la caída del imperio de papel de mi hija. La máquina escupió un folio caliente, impreso en un blanco y negro contrastante y perfecto. Elías me devolvió el original y la copia. Pagué con monedas exactas. Guardé ambos papeles en sobres separados dentro de mi bolso y regresé a mi casa con la misma marcha constante y regular. A las 8:30, tal como había prometido el abogado Navarro, el timbre de mi puerta sonó con 2 toques cortos y profesionales. Abrí la puerta y me encontré con un muchacho joven, vestido con un traje gris que le quedaba un poco grande en los hombros, y sosteniendo un maletín de cuero gastado. Tenía esa mirada apresurada de los asistentes de despacho, que viven corriendo entre juzgados y oficinas públicas, creyendo que el mundo gira exclusivamente alrededor de sus expedientes. «Buenos días, señora Griselda. Soy Bautista, el asistente del licenciado Navarro. Vengo a recoger la documentación solicitada para el inicio del trámite de cese de comodato precario», dijo el muchacho, recitando la frase de memoria, casi sin respirar. «Pasa, Bautista», le indiqué, haciéndome a un lado. No lo invité a sentarse en la sala. Las transacciones de poder deben hacerse de pie, en el recibidor, para establecer la naturaleza estrictamente burocrática del encuentro. Abrí mi bolso y saqué el sobre con la fotocopia recién hecha. Se lo entregué. Bautista lo abrió rápidamente, verificó con una mirada entrenada que las fojas estuvieran completas, que los datos catastrales coincidieran y que mi firma estuviera clara en la última página. «Perfecto, señora. El licenciado Navarro me indicó que apenas llegue al estudio con esto, él mismo redactará la carta documento de intimación de desalojo. Comprende usted que, una vez que el oficial de justicia entregue esta notificación en el domicilio, los ocupantes tendrán un plazo legal perentorio e improrrogable de 30 días para desocupar el inmueble y entregar las llaves?» El muchacho asintió, visiblemente incómodo ante mi falta total de aflicción emocional.
Los abogados están acostumbrados a lidiar con clientes que lloran, que dudan en el último segundo, que se arrepienten al ver el papel impreso. Yo no era una de esas clientas. Yo era la fuerza de gravedad reclamando su territorio. Bautista guardó el sobre en su maletín, se despidió con un asentimiento rápido y salió caminando a paso vivo por la acera. Cerré la puerta y pasé el cerrojo de seguridad. El silencio de la casa volvió a envolverme. Pero esta vez no era un silencio de espera. Era el silencio de la mecha encendida que avanza invisible hacia la pólvora. Me dirigí a la sala de estar y me senté en mi sillón floral. La luz de la mañana se filtraba pálida a través de las cortinas gruesas. Mi mente, liberada ya de la logística inmediata, comenzó a retroceder en el tiempo, buscando el punto de origen exacto de esta infección. Porque el veneno de la avaricia no se genera espontáneamente en una tarde de lluvia. Se incuba durante años en la oscuridad de la complacencia. Recordé con una nitidez dolorosa el día de hace 10 años en que les entregué las llaves. Había sido un domingo de octubre, luminoso y engañosamente cálido. Sabrina estaba embarazada de 7 meses, luciendo un vientre redondo bajo un vestido de algodón floreado, quejándose del calor y de la humedad de su apartamento alquilado. Yo la había citado en el porche de la casa de ladrillos. Cuando le entregué el llavero de metal, su reacción no fue la de una mujer adulta recibiendo un salvavidas en medio de un naufragio financiero. Su reacción fue la de una niña mimada, a la que finalmente le entregan el juguete que exigió a gritos en el escaparate de la tienda. No hubo lágrimas de gratitud profunda, ni promesas de cuidar el esfuerzo de toda mi vida. Lo primero que hizo Sabrina, apenas cruzó el umbral de la puerta, fue mirar la pared divisoria entre la cocina y el comedor y decir con un tono de mando absoluto: «Esta pared hay que tirarla abajo. Me quita luz natural. Y esos rosales del fondo los voy a arrancar. Atraen demasiados insectos para el bebé». Yo me quedé parada en el umbral, observándolos. En ese preciso instante, vi el fantasma de Mario, mi exmarido, reflejado en los gestos de mi hija y en la pereza crónica de mi yerno. Vi la misma arrogancia infundada, la misma capacidad destructiva de tomar el trabajo ajeno y considerarlo un derecho de nacimiento. Cualquier otra madre habría intervenido. Habría alzado la voz para recordarles que la casa no era un lienzo en blanco para sus caprichos, sino un refugio temporal pagado con el sudor ajeno. Pero yo, formada en la disciplina del laboratorio, decidí aplicar el método de la observación silenciosa. Sabía que si les daba el título de propiedad en ese momento, lo hipotecarían en menos de 5 años para financiar alguna estupidez, y mi nieto terminaría en la calle. Fue esa misma tarde de domingo, mientras ellos discutían en voz alta sobre de qué color pintarían el dormitorio principal, que tomé la decisión irrevocable. Al día siguiente fui al registro. Aseguré la escritura a mi nombre exclusivo, sin usufructos compartidos, sin cláusulas de herencia anticipada, y la enterré en la bóveda de la oficina de correos. Dejé que construyeran su espejismo de prosperidad sobre mis cimientos de hierro. Durante 10 años alimenté su ilusión con mi silencio, pagando los impuestos, observando cómo se creían dueños del mundo, hasta que la ilusión los volvió lo suficientemente estúpidos como para intentar morder la mano que sostenía el suelo bajo sus pies. El sonido estridente del timbre me sacó de mi memoria de golpe. Miré el reloj de búho en la pared de la cocina. Eran las 12:15 del mediodía. Sabrina no se atrevería a venir personalmente después de haber encontrado la cerradura cambiada ayer, y Christian era demasiado cobarde para enfrentarme a solas, a plena luz del día. Caminé hacia el recibidor. Me asomé por el pequeño cristal esmerilado y vi una silueta baja y robusta. Abrí la puerta apenas unos centímetros, manteniendo la cadena de seguridad puesta. Afuera estaba Mireia. Era la dueña de la tienda de dietética y productos naturales a 3 cuadras de mi casa. Una mujer conocida en todo el barrio por su habilidad prodigiosa para disfrazar el chisme malicioso bajo una capa de falsa preocupación cristiana. Llevaba un delantal a cuadros sobre su ropa y sostenía una bolsa de tela entre las manos. Su rostro regordete estaba configurado en una expresión de alarma exagerada. «Griselda, mujer bendita, por fin te veo la cara»,
exclamó Mireia, acercándose a la rendija de la puerta e intentando espiar el interior de mi casa por encima de mi hombro. Llevo toda la mañana preocupadísima por ti. ¿Estás bien? ¿Te sientes mal del corazón otra vez? Mireia suspiró teatralmente y bajó la voz, adoptando un tono de confidencia conspirativa. «Ay, Griselda, es que me llamó tu Sabrina hace un rato. Estaba llorando a mares, la pobre criatura. Me dijo que fuiste ayer al banco con ella y que de repente te dio un ataque de nervios tremendo, que te fuiste corriendo sola por la calle y que cuando ella y su marido vinieron a verte para asegurarse de que estabas a salvo, los dejaste en la calle y cambiaste la cerradura. Que cree que estás perdiendo la cabeza por la edad, que los años te están haciendo daño en la memoria y que teme por tu seguridad viviendo aquí sola. Me pidió por favor, casi de rodillas, que viniera a ver si estabas cuerda o si necesitaba llamar a una ambulancia para que te internen un par de días en observación. Tú sabes que yo te aprecio mucho. Fuimos vecinas de mostrador muchos años. No puedes hacerle esto a tu propia hija. La sangre es la sangre, mujer. Miré a Mireia a los ojos, sosteniendo su mirada inquisitiva sin parpadear. «Mireia», dije, mi voz sonando pausada, clara y letalmente cortés. «¿Cuántos kilos de manzanilla seca vendes a la semana en tu tienda? ¿Pero qué tiene que ver eso con tu hija, Griselda? Estamos hablando de tu salud mental. Si ella tiene algún problema con mi comportamiento, tiene mi número de teléfono fijo. Enviarte a ti, abandonando tu tienda al mediodía, para actuar como su enfermera improvisada y su mensajera de recados, es una falta de respeto tanto a tu tiempo como a mi privacidad. Hay una diferencia química fundamental entre el miedo y la frustración, y los síntomas a menudo se confunden por los ojos no entrenados. Te agradezco profundamente tu preocupación vecinal, pero te aseguro que mis facultades mentales están en su punto de máxima eficiencia en décadas. Y te sugiero con el cariño de los años de vecindario que no te dejes usar como herramienta de presión por personas que no tienen el valor de decir las cosas a la cara. Yo solo quería ayudar», balbuceó finalmente, dando un paso atrás hacia el borde del porche. «Si estás bien, entonces me vuelvo a la tienda. Que tengas buen día, Griselda». Sabrina estaba escalando el conflicto, intentando reclutar aliados externos, tejiendo su red de mentiras sobre mi supuesta demencia. No entendía que estaba luchando con espadas de madera contra una mujer que ya había ordenado un ataque de artillería pesada. A media tarde, el cielo finalmente cedió y la lluvia comenzó a caer con una furia constante y monótona, golpeando los cristales de la ventana de mi sala. Me senté frente al cristal, viendo cómo el agua distorsionaba las formas de los árboles de la calle. La lluvia siempre tenía el efecto de arrastrar hacia la superficie los recuerdos más profundos, aquellos que el polvo del tiempo intenta ocultar. Mirando las gotas resbalar por el vidrio, el segundo recuerdo emergió con fuerza. La imagen de Mario, mi exmarido, 30 años atrás, de pie en esta misma sala, en medio de una tormenta similar. Aquella tarde, Mario había llegado eufórico, con los zapatos empapados y un fajo de documentos arrugados en la mano. Había descubierto la oportunidad de su vida, una patente revolucionaria para fabricar motores magnéticos que, según él, nos haría millonarios en menos de un año. Solo necesitaba una pequeña firma mía. Solo necesitaba que yo pusiera la botica, el negocio que yo misma había levantado trabajando 14 horas diarias, como garantía hipotecaria para el préstamo del banco. Recuerdo la facilidad con la que intentó deslizar el bolígrafo entre mis dedos, usando exactamente el mismo tono condescendiente que Sabrina había usado ayer en la oficina de Varela. «Firma, mujer. No seas tan miedosa. Es por el futuro de nuestra hija. Tienes que pensar en grande, dejar de ser tan gris y calculadora». Me llamó egoísta, me llamó inútil, y finalmente me escupió la misma palabra que usaría su hija décadas después. «Eres una vieja amargada que prefiere morir abrazada a sus monedas». Creía que podía doblegarme atacando mi autoestima, reduciéndome a una caricatura de la anciana decrépita. Pero Mario había cometido su error a los 40 años, y yo había tenido la fuerza para divorciarme y extirparlo de mi vida. Sabrina cometía su error ahora,
pensando que mi edad era sinónimo de debilidad, ignorando que la vejez, cuando está acompañada de independencia financiera, es la fortaleza más inexpugnable que existe. Yo no estaba loca. Yo no estaba senil. Yo estaba, por primera vez en mi vida, cobrando una deuda histórica. Al aplastar la avaricia de Sabrina, estaba terminando de expulsar el fantasma de Mario de mi linaje. La purga química sería total y absoluta. A las 6 de la tarde, la oscuridad ya había devorado la calle y las farolas de luz naranja comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Estaba en la cocina, cortando un tomate con movimientos precisos y metódicos para mi cena, cuando el teléfono fijo sonó. El sonido agudo cortó el silencio de la casa como un cuchillo. Dejé el cuchillo sobre la tabla de picar de madera, me limpié las manos en el delantal con lentitud deliberada y caminé hacia la sala. Levanté el auricular al cuarto timbre. «Hola», dije sin alterar el tono de mi voz. «Griselda, soy Navarro», resonó la voz profunda y grave del abogado al otro lado de la línea. Su tono era estrictamente profesional, desprovisto de cualquier cordialidad innecesaria. «El documento está redactado, visado y sellado. La intimación de desalojo basada en el cese de comodato precario ha sido ingresada en el registro de notificaciones. El oficial de justicia tiene la orden en su carpeta. Pasará por el domicilio de tu hija mañana por la mañana, probablemente entre las 9 y las 10, antes del receso del juzgado. Se le entregará en mano a cualquier adulto que se encuentre en la propiedad y desde el momento en que firmen el acuse de recibo, el reloj de los 30 días comenzará a correr sin posibilidad de apelación que suspenda el plazo». Escuché el sonido lejano del tráfico en la oficina de Navarro. «Te lo advierto una última vez, Griselda, no como tu abogado, sino como alguien que te conoce hace 30 años», añadió Navarro, bajando ligeramente la voz. «Cuando ese papel cruce la puerta de esa casa, la onda expansiva será brutal. Tu hija va a entender instantáneamente que nunca fue dueña de nada. La violencia de esa caída de realidad va a ser feroz, y el primer lugar al que van a correr a gritar será a tu puerta. Asegúrate de estar preparada para el impacto». El sonido no altera los documentos legales. Ya no dependía de discusiones en la vereda, ni de chismes de vecinos, ni de chantajes emocionales en la oficina de un banco. Había trasladado el campo de batalla de sus emociones volátiles al terreno frío y estéril de los plazos judiciales. Regresé a la cocina. Terminé de preparar mi cena sencilla. Me senté a la pequeña mesa redonda, sola, escuchando el tamborileo de la lluvia contra el techo. Mastiqué cada bocado con lentitud, saboreando no solo la comida, sino la inmensa tranquilidad de saber que este sería el último día en que Sabrina y Christian dormirían bajo la arrogante ilusión de ser los dueños de su propio destino. Miré el reloj de búho una vez más. Las 7 de la tarde. Faltaban apenas 14 horas para que el oficial de justicia llamara a la puerta de la casa de ladrillos. 14 horas para que la frase «Esa casa es mía», gritada con tanto desprecio en mi cara, se convirtiera en cenizas en la boca de mi propia hija. Terminé mi vaso de agua, apagué la luz de la cocina y dejé que la casa se sumiera en la oscuridad protectora, esperando el amanecer de la demolición. El martes amaneció con una claridad implacable, desprovisto por completo de la lluvia monótona de la noche anterior. El cielo se había lavado, mostrando un azul pálido y frío, casi metálico, que entraba a raudales por las rendijas de mis cortinas gruesas. Me levanté de la cama con la lentitud habitual, sintiendo el peso de mis 68 años concentrado en la articulación de la rodilla derecha, un recordatorio físico y punzante de que la gravedad nunca perdona. No encendí la radio, no encendí la televisión. El silencio de mi casa era un laboratorio esterilizado, y yo necesitaba que el ambiente se mantuviera libre de cualquier ruido externo para procesar la reacción química que estaba a punto de desencadenarse al otro lado de la ciudad. Caminé hacia la cocina, preparé mi café en la vieja cafetera italiana y me senté a la mesa redonda. Mientras observaba el vapor oscuro elevarse desde la taza de porcelana blanca, mi mente, entrenada durante décadas para clasificar compuestos
y aislar impurezas, trajo a la superficie el tercer y último recuerdo, la memoria definitiva, el evento exacto que había sellado mi decisión de jamás poner la escritura de la casa a nombre de mi hija, mucho antes de que ella empezara a llamarme vieja o intentara vaciar mis cuentas bancarias. Ocurrió hace casi 20 años. Sabrina tenía apenas 19. Era la época en que yo trabajaba 14 horas diarias en la botica para pagar sus estudios universitarios. Unos estudios a los que ella asistía con la misma constancia con la que el viento cambia de dirección. Era un viernes a fin de mes. El proveedor principal de los compuestos químicos básicos, el señor Fuentes, un hombre estricto y de pocas palabras, debía pasar a cobrar su factura a las 3 de la tarde. Yo había dejado el dinero exacto, una suma considerable en billetes grandes, dentro de un sobre de papel madera en el cajón inferior del mostrador trasero, bajo llave. La única otra persona que conocía el escondite y tenía acceso a esa llave era mi propia hija. Cuando el señor Fuentes llegó, con su maletín de cuero negro y su rostro severo, fui a buscar el sobre. Abrí el cajón. Estaba vacío. No había rastro del papel madera, ni de los billetes, ni de un solo centavo. El pánico que sentí en ese momento fue una asfixia física, un veneno frío subiendo por mi garganta. Tuve que pedirle disculpas al proveedor, soportar su mirada de profunda desconfianza y prometerle el pago para el lunes a primera hora con intereses usurarios. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré a Sabrina en su habitación, empacando ropa nueva de marca en una maleta de viaje reluciente. Se iba a la costa con sus amigas. La confronté de inmediato. No hubo gritos de mi parte, solo una pregunta directa y seca sobre el dinero de la botica. Sabrina no lo negó, ni siquiera intentó formular una mentira elaborada. Se giró hacia mí, sosteniendo una blusa de seda que había comprado con mi sudor, y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Lo tomé», dijo sin parpadear. «Tú trabajas todo el día, nunca estás en casa, me arruinaste la adolescencia con tu divorcio y tu amargura. Me debes este viaje, me debes esta ropa. Es lo mínimo que merezco por aguantar esta vida tan gris que me ofreces». Aquel día no la abofeteé, no la eché de la casa. Simplemente di media vuelta, fui a mi habitación, saqué mi anillo de bodas de oro macizo y a la mañana siguiente lo vendí en una casa de empeños del centro para poder pagarle al señor Fuentes y salvar la reputación de mi negocio. El robo del dinero fue doloroso, por supuesto, pero la verdadera herida, la revelación letal, fue su justificación. En ese preciso instante comprendí que Sabrina no solo era hija biológica de Mario, era su heredera espiritual absoluta. Llevaba en su ADN la misma convicción destructiva de que el trabajo ajeno le pertenecía por derecho divino y de que cualquier límite que se le impusiera era una ofensa imperdonable. Esa tarde, frente a su maleta abierta, juré sobre mi propio cansancio que jamás le entregaría el control legal de nada que fuera vital para mi supervivencia, y cumplí mi promesa. El sonido agudo y repentino del teléfono fijo me sacó de mis recuerdos, devolviéndome al presente con la fuerza de un latigazo. Miré el reloj de pared con forma de búho. Eran las 10:15 de la mañana. Caminé hacia la sala de estar con paso firme, alisé la falda de mi vestido oscuro y levanté el auricular. «Griselda», resonó la voz profunda y estrictamente profesional del licenciado Navarro. Su tono era el de un cirujano confirmando que la incisión se había realizado con éxito. «Te escucho, licenciado», respondí, manteniendo la voz nivelada, sin revelar ninguna emoción. «El acto procesal ha concluido. El oficial de justicia adscrito al juzgado civil acaba de comunicarse con mi despacho. La intimación de desalojo por cese de comodato precario fue entregada a las 9:45 de la mañana en el domicilio indicado». Firmó el acuse de recibo mecánico sin leer el encabezado, creyendo probablemente que era una simple multa de tráfico o un aviso del ayuntamiento por el choque de su auto. El oficial le exigió que abriera el sobre y leyera el contenido frente a él para dar fe de la notificación. «El reloj procesal está oficialmente en marcha, Griselda.
tienen exactamente 30 días naturales para vaciar la propiedad y entregar las llaves, o procederemos con el lanzamiento por la fuerza pública. La mecha había sido consumida por completo. Ahora solo restaba esperar el sonido sordo de la explosión. No me senté. Fui al recibidor. Encendí la pequeña lámpara de pie que iluminaba la consola de caoba y me paré frente a la puerta principal de madera maciza. No iba a esconderme detrás de las cortinas como una anciana asustada. Iba a recibir el impacto de frente, en mi propio territorio, parada sobre mis propios cimientos. La espera no fue larga. Apenas 20 minutos después, el ruido inconfundible de un motor mal afinado rompió la quietud de mi calle arbolada. Era el sedán gris de Christian. Escuché el chirrido agudo de los frenos desgastados cuando el vehículo se detuvo de forma brusca frente a mi acera, raspando el neumático contra el bordillo de cemento. Luego, el golpe violento de 2 puertas de automóvil cerrándose con una furia descontrolada. Pasos rápidos, pesados y erráticos resonaron en la acera, seguidos por el sonido sordo de unos zapatos golpeando los escalones de mi porche delantero. Y entonces, el estruendo. Sabrina comenzó a golpear la madera de mi puerta principal no con los nudillos, sino con la palma abierta de ambas manos, haciendo temblar los cristales esmerilados de los paneles laterales. «¡Mamá! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la puerta ahora mismo o rompo la ventana!», gritó Sabrina desde el exterior. Su voz estaba completamente desfigurada por el pánico, aguda y rota, despojada de todo ese barniz de superioridad condescendiente que había lucido en el banco ayer por la mañana. No me apresuré. Con movimientos sumamente pausados, deslicé la cadena de seguridad de bronce, hice girar la llave computarizada de Rosendo en la cerradura nueva y abrí la pesada puerta de roble. No la abrí solo una rendija, la abrí de par en par, exponiéndome por completo al viento frío de la mañana y a la visión patética que se presentaba en mi porche. Sabrina estaba parada en el escalón superior, temblando de pies a cabeza. Llevaba unos pantalones de chándal grises manchados de lejía y una camiseta vieja y arrugada. Ni rastro del traje sastre color almendra que había comprado con mi dinero. Su cabello estaba revuelto, su rostro pálido como el papel y sus ojos inyectados en sangre reflejaban un terror absoluto y primitivo. En su mano derecha, apretado con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos, sostenía el documento legal del juzgado civil. Las hojas impresas temblaban al ritmo de su respiración agitada. Detrás de ella, al pie de las escaleras, estaba Christian. Su chaqueta de cuero sintético estaba a medio abrochar. Tenía la mirada perdida, los hombros hundidos y una expresión de completa estupefacción en el rostro blando. Parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño profundo, solo para descubrir que su cama estaba cayendo por un precipicio. «¿Qué es esto?», siseó Sabrina, levantando el documento arrugado y sacudiéndolo frente a mi cara, como si fuera un arma punzante. «¿Qué locura es esta, mamá? Acaba de venir un hombre del juzgado. Dice que nos van a echar a la calle en 30 días. Dice que la casa no es nuestra». Mantuve las manos cruzadas frente a mí, apoyadas sobre mi regazo imaginario, adoptando la misma postura neutral y analítica que había usado en la oficina del gerente Varela. «Es exactamente lo que dice el papel, Sabrina. Un cese de comodato precario. Un trámite legal muy estándar para recuperar el dominio físico de una propiedad», respondí, con una voz tan suave y controlada que obligaba a mi hija a hacer silencio para poder escucharme. «¡Pero es mi casa!», gritó ella, dando un pisotón en la terracota del porche. Una rabieta infantil amplificada por la desesperación de una mujer adulta que acaba de perder su anclaje en el mundo. «Ayer en el banco me quitaste el dinero. Me humillaste frente a ese gerente idiota y ahora quieres mi casa. Tú no tienes poder para hacer esto. Yo la pinté. Yo arreglé el maldito jardín. Yo vivo ahí. Hoy, en mi propio porche, las palabras estaban maduras. Ayer en el banco», comencé, pronunciando cada sílaba con una claridad cortante y cristalina. «Dijiste frente al gerente Varela que la cuenta era tuya. Me llamaste vieja frente a un extraño. Dijiste con una soberbia admirable que yo ya ni siquiera sabía contar dinero.
Quédate con esa fantasía de poder en tu cabeza si eso te hace sentir importante. Está bien, pero revisa a nombre de quién está la escritura de la casa donde vives. Mejor dicho, se le borró cualquier rastro de agresividad, de arrogancia, de superioridad moral. El rostro de Sabrina se vació de color y de vida, transformándose en una máscara de comprensión súbita y devastadora. Miró el papel oficial que sostenía en su propia mano temblorosa. Lo desdobló torpemente. Sus ojos recorrieron las líneas impresas con tinta negra, buscando desesperadamente un error, un vacío legal, una tabla de salvación que no existía. Propiedad exclusiva de Griselda, leyó Christian en voz alta desde abajo, habiéndose acercado sigilosamente para mirar el documento por encima del hombro de su esposa. Su voz temblaba. Sin gravámenes, única dueña. El barniz de su matrimonio de conveniencia, basado en la comodidad gratuita y en el desprecio compartido hacia mi persona, comenzó a agrietarse a una velocidad alarmante frente a mis propios ojos. «Me dijiste que la casa era tuya», le reclamó Christian a Sabrina, su voz subiendo de tono, cargada de una indignación cobarde. «Me juraste durante 10 malditos años que la vieja te la había regalado, que era un adelanto de herencia. Me dijiste que no teníamos que preocuparnos por nada porque el ladrillo estaba a tu nombre. Cualquier madre normal pone los papeles a nombre de sus hijos cuando les da una casa. Y los químicos sabemos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se le entrega el control de los materiales inflamables a alguien que tiene la costumbre de jugar con fuego. Considera esas baldosas y esas plantas como un pago minúsculo por 10 años de alquiler exonerado. Si hacemos las cuentas matemáticas, que tú crees que yo no sé hacer, te aseguro que me debes una cantidad de dinero que jamás en tu vida podrías devolverme». El documento legal cayó de sus manos y aterrizó en el suelo del porche, boca arriba, mostrando los sellos rojos del juzgado civil. Christian, desesperado, cambió de táctica. Abandonó la indignación y pasó directamente a la súplica lastimera, intentando usar la única moneda de cambio que creía tener en su poder. Se acercó a las escaleras, juntó las manos frente a su pecho y me miró con ojos llorosos. «Suegra, doña Griselda, por el amor de Dios, recapacite», suplicó, arrastrando las palabras. «Piense en Camilo, su propio nieto. Es sangre de su sangre. No puede dejar a un niño en la calle. No tenemos dinero ahorrado. El auto está destrozado y no tengo cómo ir a trabajar. Si nos echa en 30 días, terminaremos durmiendo en un refugio municipal. ¿De verdad tiene el corazón tan duro como para arruinarle la vida a su único nieto?» Observé la debilidad estructural de sus caracteres, la forma en que utilizaban a un niño inocente como escudo humano para proteger su propia pereza y su propia avaricia. «Camilo es un niño sano y fuerte», dije, manteniendo la voz serena, inalterable, y tiene la enorme ventaja de tener 2 padres jóvenes, con brazos y piernas funcionales. Yo crié a tu esposa completamente sola, Christian. Trabajé 14 horas diarias respirando vapores químicos, sin pedirle un centavo a nadie, sin usar a mi hija para dar lástima. Es hora de que ustedes 2 experimenten la maravillosa y formativa experiencia de pagar su propio techo. Les aseguro que construir el carácter a través del esfuerzo personal es un excelente ejemplo para un niño en crecimiento. Te vas a quedar más sola que un perro sarnoso. Y en cuanto a mi soledad, te aseguro que la prefiero 1000 veces antes que estar rodeada de sanguijuelas que miden el tiempo de mi vida esperando el momento exacto para repartirse mis ahorros en el banco. «Tienen 30 días», sentencié, mirándolos desde lo alto de los escalones. «El licenciado Navarro se encargará de cualquier comunicación a partir de este momento. Les sugiero que empiecen a buscar cajas de cartón. Las van a necesitar pronto, y el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree cuando no es dueño del lugar donde duerme». Sabrina intentó avanzar, extendiendo las manos como si quisiera agarrarme por el cuello del vestido, pero Christian la detuvo por el brazo, tirando de ella hacia atrás. Él ya había comprendido la futilidad de la violencia física contra una resolución judicial. Él sabía que el juego había terminado. «Vamos, Sabrina», murmuró Christian.
con la voz derrotada y los ojos fijos en el suelo de terracota. «No hay nada que hacer aquí. Tenemos que buscar un abogado. Tenemos que ver cómo sacar las cosas. Si no hubieras necesitado ese dinero, ella no habría hecho esto». El automóvil arrancó de manera brusca, dejando una marca negra de goma quemada sobre el asfalto de mi calle tranquila, y desapareció doblar la esquina a toda velocidad. Me quedé parada en el porche unos minutos más, sola, respirando el aire frío y limpio de la mañana. El viento agitaba las hojas de los árboles con un murmullo constante. No sentí culpa, no sentí tristeza, no sentí absolutamente nada de esa pesada carga emocional que se supone que las madres deben sentir cuando castigan la crueldad de sus hijos. Lo que sentí, extendiéndose por mis venas, calentando mis articulaciones cansadas y despejando mi mente de cualquier duda residual, fue el inmenso, profundo y reparador alivio de la justicia matemática. El experimento había concluido. Los reactivos inestables habían sido neutralizados. Entré a mi casa, cerré la gruesa puerta de roble y pasé el cerrojo con un movimiento definitivo. El pasillo estaba oscuro, silencioso y seguro. Caminé hacia la sala de estar y me senté en mi sillón floral. La casa ya no se sentía como un refugio temporal, ni como una trinchera a la espera de un ataque. Se sentía por primera vez en 10 largos años, enteramente mía. El silencio que llenó la habitación ya no era el silencio tenso de una bomba a punto de estallar. Era el silencio limpio, definitivo e irreversible que queda en un laboratorio cuando la reacción exotérmica termina, el humo se disipa y el precipitado sólido, duro e inquebrantable se asienta finalmente en el fondo del cristal. Y yo sabía, con absoluta certeza, que ese precipitado era irrompible. El paso de los 30 días fue una lección magistral sobre la densidad física del tiempo. Cuando uno vive a la espera de un desastre ajeno, las horas suelen estirarse como un polímero sometido a calor extremo, a punto de romperse por la tensión. Sin embargo, en mi caso, cada día fue un bloque de mármol sólido, frío y perfectamente pulido. No hubo más llamadas telefónicas histéricas perturbando la paz de mi sala de estar. Sabrina no volvió a golpear mi puerta principal con los puños cerrados, y Christian no intentó emboscarme en la acera del supermercado con sus ruegos empapados de cobardía y manipulación barata. El silencio que se instaló de manera definitiva en mi hogar no era el vacío doloroso y melancólico que las madres abandonadas suelen describir entre lágrimas. Era el silencio clínico, esterilizado y triunfal de una sala de recuperación, donde el tumor ya ha sido extirpado con éxito absoluto y el paciente finalmente puede respirar sin asistencia. Durante esas 4 semanas, retomé mis rutinas con una precisión que rozaba la devoción religiosa. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café oscuro en la pava de aluminio abollado y me sentaba a leer mis revistas de historia antigua, esas mismas publicaciones que mi hija consideraba un gasto inútil para una mente supuestamente en declive. Cada página que pasaba era una confirmación táctil de mi independencia. Salía a caminar por el parque del barrio, sintiendo el aire helado del invierno en el rostro, cruzándome con las mismas mujeres de mi edad que tejían escarpines y se quejaban de sus familias. Ya no las evitaba con prisa. Las saludaba con una inclinación de cabeza, sabiendo que, a diferencia de ellas, yo había dejado de ser una víctima voluntaria del chantaje emocional. Yo había cerrado la llave de paso. El día 29 del plazo legal, a las 10 de la mañana en punto, el teléfono fijo sonó. Levanté el auricular de plástico negro con la tranquilidad de quien espera el resultado de un análisis de laboratorio, cuyos valores ya conoce de antemano. «Griselda», resonó la voz profunda, grave y estrictamente profesional del licenciado Navarro. Escuché el crujido de unos papeles de fondo en su despacho. «Te llamo para informarte que el plazo perentorio vence a la medianoche de hoy. El proceso ha seguido su curso natural sin interrupciones. Quería confirmarte que tu yerno intentó comunicarse con mi oficina la semana pasada. Quería ofrecerme un acuerdo extrajudicial, un plan de pagos irrisorio para empezar a abonar un alquiler simbólico y detener el desalojo». Le expliqué,
con palabras muy sencillas para que pudiera entenderlas, sin necesidad de un diccionario jurídico, que no poseían ninguna base legal para apelar la intimación, y que si, a las 0 horas del día 30, la propiedad no estaba completamente desocupada, el camión de la fuerza pública llegaría mañana a primera hora para sacar sus muebles a la calle. No volvieron a llamar. Según mis fuentes en el juzgado, intentaron conseguir un abogado de oficio, pero cuando el defensor vio la copia de tu escritura y el acta de notificación, les dijo que hicieran las maletas de inmediato. El desalojo es inminente y definitivo. La gente arrinconada suele dejar destrucción a su paso cuando se ven obligados a abandonar lo que creían suyo, me advirtió el abogado, bajando el tono de voz en un gesto inusual de preocupación genuina. Conozco los riesgos de manipular sustancias volátiles, Navarro. Estaré bien. No sentí ansiedad por la noche. No sufrí de insomnio imaginando a mi nieto empacando sus juguetes. La culpa es un mecanismo de control social que caduca en el instante exacto en que te das cuenta de que la otra persona estaba dispuesta a dejarte en la ruina por pura comodidad. A la mañana siguiente, el día 31, el cielo amaneció despejado pero con un viento cortante que barría las calles. Me puse mi abrigo gris, tomé mi bolso de cuero sintético y salí de casa. Antes de dirigirme a la propiedad de ladrillos, decidí hacer una parada estratégica en la panadería de la avenida principal. Sabía que la información en los barrios tradicionales no fluye a través de los cables de fibra óptica, sino a través de los mostradores de los comercios locales. Apenas crucé la puerta de cristal del local, el olor a levadura fresca y azúcar quemada me envolvió. Detrás del mostrador de cristal empañado estaba Flora. Flora era una mujer de 50 años, de manos enharinadas y ojos vivaces, que vivía exactamente en la casa de enfrente a la de mi hija. Su panadería era el centro neurálgico del espionaje vecinal, y Flora era la directora indiscutible de inteligencia. «Señora Griselda, ¡qué milagro verla por aquí tan temprano!», exclamó Flora, soltando las pinzas de metal sobre una bandeja de croissants y limpiándose las manos apresuradamente en su delantal blanco. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien guarda un secreto demasiado pesado para un solo pecho. «Buenos días, Flora. Deme medio kilo de pan de salvado, por favor», pedí con voz neutra, sacando mi monedero. Flora empezó a colocar los panes en una bolsa de papel madera, pero no pudo contenerse ni un segundo más. Se inclinó sobre el mostrador de cristal, acercando su rostro al mío, bajando la voz a un susurro conspirativo que podía escucharse desde la calle. «Señora Griselda, no sabe el espectáculo dantesco que tuvimos ayer en la cuadra. Todo el vecindario estaba pegado a las ventanas. Yo misma salí a barrer la acera 3 veces solo para no perderme los detalles», relató Flora, gesticulando con la bolsa de pan a medio llenar. «Ayer por la tarde llegó un camión de mudanzas a la casa de su hija. Bueno, decir camión es un elogio generoso. Era un flete destartalado, oxidado, de esos que van perdiendo aceite negro sobre el asfalto y hacen un ruido espantoso en el motor. Los 2 hombres del flete le cobraban por hora, y como él no quería pagarles de más, intentaba cargar los muebles pesados él mismo. Lo vi tropezarse en el escalón del porche con un colchón matrimonial barato que daba pena mirarlo. Pero lo peor fue su hija, Griselda. Sabrina estaba fuera de sí. Gritaba en medio de la calle, a plena luz del día, insultando a los operarios, insultando a Christian, culpándolo a gritos de haber chocado el auto y de haber provocado que la echaran a la calle. Fue una humillación pública total. Por lo que escuché que le gritaba Sabrina a los del camión, tuvieron que alquilar de emergencia un apartamento diminuto en el fondo de un pasillo, allá por la zona industrial del sur, un lugar húmedo, sin ventanas a la calle y rodeado de talleres mecánicos ruidosos. Sabrina lloraba sentada en el cordón de la acera, abrazada a una caja de cartón que decía «Azulejos del baño», mientras su nieto, el pobrecito Camilo, miraba la pantalla de un teléfono celular sentado sobre una bolsa de basura negra llena de ropa, completamente ignorado por sus padres. Habían intentado jugar a ser los dueños del castillo
sin haber comprado jamás un solo ladrillo, y ahora la gravedad los había devuelto a su estrato natural. Es una pena que las mudanzas apresuradas siempre causen tanto estrés, comenté con ironía seca, tomando mi bolsa de pan de salvado. Que tenga un excelente día, Flora. Y gracias por el pan. Las persianas estaban levantadas a medias, torcidas, y no había ningún vehículo estacionado sobre el césped arruinado del jardín delantero. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y marqué el número de cerrajería Rosendo. 20 minutos después, la silueta pesada de Rosendo apareció doblando la esquina con su caja de herramientas de lona verde. La segunda vez en el mismo mes, Griselda, bromeó el cerrajero con voz rasposa, arrodillándose frente a la puerta principal de la casa vacía. Eres, sin lugar a dudas, mi cliente más activa de la temporada. ¿Mismo procedimiento? ¿Cilindro de alta seguridad con llave computarizada? Quiero que este lugar quede sellado herméticamente, ordené. Rosendo taladró la cerradura vieja que Sabrina había usado durante una década. El metal cedió con un chirrido agudo, la placa saltó por los aires y la pesada puerta de madera se abrió con un crujido lúgubre, revelando el interior de la casa. Pagué a Rosendo sus honorarios. Tomé mi nuevo juego de llaves con su respectiva tarjeta de seguridad negra y entré sola al inmueble. El olor fue lo primero que me golpeó el rostro. Era una mezcla rancia de encierro, humedad no tratada y un aromatizante de ambiente de pino barato que intentaba enmascarar el desastre. Caminé lentamente por el pasillo principal. Mis pasos resonaban huecos en las paredes vacías. Navarro tenía razón sobre la naturaleza destructiva de la gente arrinconada. El lugar era un mapa físico de su resentimiento y su incompetencia. Las paredes del salón, esas mismas que Sabrina presumía haber pintado con tanto esfuerzo, estaban llenas de marcas negras de zapatos, rayones profundos causados por el arrastre torpe de los muebles y agujeros irregulares donde habían arrancado los soportes del televisor sin el menor cuidado, llevándose trozos enteros de yeso. En la cocina, el piso de cerámica estaba cubierto por una capa pegajosa de grasa vieja y la puerta de uno de los armarios colgaba tristemente de una sola bisagra rota. Fui hasta el baño principal. Sabrina no había mentido durante su rabieta en mi porche. Efectivamente, había cambiado los azulejos originales por unos importados de diseño moderno. Pero en su furia vengativa antes de abandonar la propiedad, había tomado un martillo y había destrozado metódicamente la mitad de los azulejos de la pared de la ducha. Los pedazos de cerámica brillante yacían esparcidos por el suelo como dientes rotos. Era un berrinche monumental, la pataleta final de una niña de casi 40 años destruyendo el juguete que le acababan de confiscar. No sentí enojo al ver la destrucción. Al contrario, sentí la misma claridad de propósito que experimentaba cuando un frasco de precipitados se ensuciaba con residuos tóxicos en la botica. Simplemente requería un protocolo estricto de limpieza profunda. La casa no estaba arruinada, estaba liberada de la infección. Esa misma tarde, regresé a la propiedad armada con guantes de goma gruesos, baldes de plástico, cepillos de cerdas duras, botellas de amoníaco industrial y lejía concentrada. Durante 3 días consecutivos, trabajé en absoluto silencio y soledad. Fregué los pisos de cerámica hasta que el agua dejó de salir negra. Desinfecté cada rincón de la cocina, eliminando la grasa acumulada por años de negligencia culinaria. El olor penetrante y químico del amoníaco reemplazó el hedor a derrota que habían dejado impregnado en las paredes. Era el aroma inconfundible de mi territorio, el perfume áspero del orden restablecido. El 4.º día, salí al jardín trasero. Los rosales trepadores que Sabrina había plantado con tanta soberbia estaban marchitos, ahogados por la falta de poda y cubiertos de pulgones blancos. Eran plantas débiles, elegidas únicamente por su apariencia estética en los catálogos de decoración, incapaces de sobrevivir sin un cuidado constante que ella era demasiado perezosa para proporcionar. Me arrodillé en la tierra húmeda, agarré los tallos espinosos con mis guantes de cuero grueso y arranqué los rosales de raíz, uno por uno. El esfuerzo me hizo doler la zona lumbar, pero la satisfacción física de arrancar la maleza compensó cada punzada de dolor. En su lugar,
Planté pequeños brotes de lavanda, romero y menta piperita, hierbas nobles, resistentes, con propiedades curativas reales. Una vez que la casa estuvo desinfectada y vacía de su presencia, contraté a Gael. Era un pintor joven, silencioso y meticuloso, que trabajaba escuchando música clásica en unos auriculares pequeños. Le pedí que cubriera todas las paredes de la casa con pintura blanca. Blanco hospital, Gael, o blanco laboratorio, como prefieras llamarlo. Le indiqué la primera mañana. Quiero que no quede ni un solo rastro visual de los colores estridentes que estaban antes. Quiero que la luz rebote en cada esquina sin distracciones. El baño fue reparado por un albañil local, que reemplazó los azulejos destrozados por cerámicas blancas y sencillas, devolviéndole su funcionalidad austera. Con la propiedad restaurada a su estado óptimo de dignidad, di el paso final de mi reconstrucción. No iba a dejar la casa vacía acumulando polvo, ni iba a venderla para tener más liquidez en el banco. Un activo pasivo es un desperdicio de energía potencial. Me comuniqué con Paola, una agente inmobiliaria de la zona conocida por su estricto proceso de selección de inquilinos y su absoluta falta de tolerancia hacia los morosos crónicos. Paola visitó la casa, tomó fotografías del interior resplandeciente, alabó la solidez de la construcción de ladrillos y firmamos un contrato de exclusividad para la gestión del alquiler. «Quiero gente trabajadora, Paola», le advertí, sentadas ambas en el salón recién pintado, con el olor a pintura fresca todavía flotando en el aire. «No me interesan los ejecutivos con ínfulas de grandeza, ni los comerciantes de proyectos fantasma. Búscame a personas que sepan lo que cuesta ganarse el pan de cada día. Y el contrato debe tener cláusulas estrictas. Prohibido derribar paredes, prohibido alterar el jardín sin mi consentimiento expreso por escrito, y el primer mes de atraso en el pago, se inicia el proceso de desalojo». Solo tardó una semana. Paola encontró a los inquilinos ideales. Eran un matrimonio joven que no superaba los 30 años. Él trabajaba como enfermero en el turno nocturno del hospital municipal, y ella era maestra de escuela primaria. Cuando vinieron a visitar la casa para la firma final, se mostraron sumamente respetuosos, casi tímidos, quitándose los zapatos en la entrada para no ensuciar el piso recién encerado. Miraban el jardín con ojos llenos de esperanza genuina, no con la avaricia devoradora de quien planea adueñarse de lo ajeno. Firmamos el contrato de arrendamiento sobre la mesada limpia de la cocina. El muchacho, con las manos ásperas por el lavado constante en el hospital, sacó un sobre de papel madera grueso de su mochila y me lo entregó con una leve inclinación de cabeza. Contenía el mes de adelanto y el mes de depósito en garantía, en billetes de denominación alta, perfectamente ordenados. «Cuidaremos muy bien de su casa, señora Griselda. Se lo prometemos», dijo la muchacha, sonriendo con una sinceridad que me recordó a mis propios inicios en la botica, cuando el mundo parecía un lugar inmenso que solo podía ser conquistado a base de esfuerzo sostenido. «Estoy segura de que lo harán», respondí, guardando el sobre en mi bolso negro de cuero sintético. «Disfruten de su nuevo hogar. El techo no tiene filtraciones y el calentador de agua es nuevo. Que tengan una excelente tarde». La propiedad había cumplido su función original. Había soportado el peso de la traición y ahora volvía a ser una pieza rentable en el tablero de mi vida. El atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas cuando llegué de regreso a mi propia casa, mi verdadero refugio silencioso al final de la cuadra arbolada. Entré, cerré la pesada puerta de roble y pasé la cadena de seguridad de bronce. El aire interior olía a cera de lavanda y a la paz absoluta de la soberanía indiscutida. Caminé hacia la cocina, encendí la estufa y puse agua a hervir en la pava. Mientras el agua tomaba temperatura, me dirigí a la sala de estar y encendí la pequeña lámpara de lectura que iluminaba mi escritorio de madera. Me senté en la silla, apoyando los codos sobre el tapete de cuero verde. Saqué el sobre de papel madera de mi bolso, el mismo tipo de sobre que Sabrina me había robado hace 20 años en la botica. Lo abrí con cuidado. Extraje el fajo de billetes, grueso, crujiente, oliendo a tinta nueva y a trabajo honesto ajeno, que ahora me pertenecía por derecho de propiedad.
Mi mente viajó por un instante a la oficina refrigerada del gerente Varela. Recordé la uña esmaltada en rojo de mi hija golpeando el formulario del banco. Recordé el desprecio absoluto en su voz, la forma en que el sonido de la palabra «vieja» había flotado en el aire frío bajo los tubos fluorescentes. La cuenta ahora es mía, vieja. Ni sabes contar dinero. Humedecí levemente la yema de mi dedo índice derecho. Tomé el primer billete del fajo y lo deslicé sobre la madera del escritorio. 1, susurré en el silencio de la sala. Humedecí mi dedo nuevamente, separando el siguiente billete con la precisión mecánica de una vida entera detrás de un mostrador. 2. Era la textura de la gravedad. Era la comprobación empírica de que la fórmula matemática del esfuerzo y la propiedad privada, siempre, inexorablemente, termina aplastando a la fantasía del derecho heredado. 3. 4. La estufa en la cocina emitió un silbido suave, indicando que el agua había alcanzado su punto exacto de ebullición, pero no me levanté de inmediato. Me quedé allí, en la penumbra dorada de mi sala, contando el dinero del alquiler con una lentitud deliberada, saboreando cada número, demostrándole al fantasma de la avaricia de mi hija que la vieja boticaria de 68 años todavía sabía contar perfectamente bien y que ahora, gracias a su estupidez, tenía muchos más billetes que contar que el mes pasado. Terminé de contar el último billete. La suma era exacta. Anoté el monto final en mi libro de contabilidad de tapas duras. Cerré el cuaderno con un golpe seco que resonó en toda la casa y me levanté para ir a prepararme una taza de té de manzanilla, dispuesta a disfrutar, por primera vez en una década, de la verdadera tranquilidad de saber que nadie, absolutamente nadie, caminaba gratis sobre mi esfuerzo.